Bueno, buenas para todos. En el día de hoy les venimos a presentar, a sustentar nuestro proyecto de investigación hecho por Johan Camilo Buitrago Monroy, quien les habla Cristian David Castellanos Varela. Esta investigación este proyecto tiene como título Estrés laboral de los trabajadores de la empresa editorial Océano de Colombia. Bueno, vamos a hablar sobre el planteamiento del problema y su justificación, los objetivos, el marco de referencia, la metodología que se utilizó, el presupuesto y los resultados esperados. Iniciando con el planteamiento del problema, ejecutamos un árbol de problema donde eh, hicimos las causas con sus efectos, partiendo desde un eje central que es el estrés laboral presentado en los trabajadores de Editorial Océano de Colombia. Como podemos ver, las causas pueden ser ambiente de trabajo difícil, el empleador no satisface las necesidades del trabajador. Esto lo que provoca como efecto o consecuencia la falta de interés de los trabajadores hacia el trabajo. Aquí tenemos el mal entorno social, que es otra causa principal, eh, que deriva de no existe igualdad en las empresas, en la empresa donde se elabora, lo que provoca los conflictos psicológicos de los trabajadores. Carga excesiva de tareas, inconformidad con la remuneración que les otorga la empresa, lo que provoca la disminución de la productividad de la empresa como consecuencia. La falta de motivación, no hay oportunidad de crecimiento en el personal, que provoca insatisfacción profesional hacia los trabajadores. Y esto va derivado todo hacia la aparición de enfermedades laborales hacia los trabajadores. Planteamiento del problema. Bueno, sabemos que el estrés laboral es un problema socioproductivo que ha sido notorio en la empresa editorial Océano de Colombia. La mayoría de trabajadores proceden de enfermedades causadas por estrés laboral. Entonces, por eso iniciamos esta investigación. Estos trastornos generalmente se presentan en el sistema nervioso autónomo que controla los órganos internos del cuerpo. Entonces, también se presentan eventos externos generadores de estrés, los cuales se acumulan en el trabajador hasta llegar a afectarlo, causando así graves enfermedades. Como dato tenemos que en Colombia cerca de 19,5% de los trabajadores sufren de enfermedades por causa del estrés, las cuales se derivan de alta concentración del trabajo y la depresión según el Ministerio de Salud y Protección Social. Quisimos abarcar este problema en la empresa editorial Océano de Colombia, ya que en esta se observa la existencia del problema que es el estrés laboral, ya que se elabora en un entorno de constante evolución. Por esta razón, dichos cambios que se emplean más a favor de los empleadores hacen que los trabajadores se estresen con facilidad. Eh, Esta es la razón que hemos tomado esta problemática. También como dato es porque alrededor de ya 4 años no se ha ejecutado una capacitación que ayude a controlar a los trabajadores el estrés laboral, y lo que se ha venido efectuando es las presentes enfermedades y accidentes que hoy en día pues sufren los trabajadores. Entonces la pregunta del problema es cómo influye el estrés laboral para los trabajadores en la empresa editorial Océano de Colombia, ya que se ha demostrado que en esta empresa se sufre mucho estrés laboral. En la justificación es importante tratar el estrés laboral, ya que se ha visto un gran número de estudios que la población activa laboralmente se encuentran bajo estas circunstancias. No solo Editorial Océano, sino muchas empresas tienen unas más de más alto porcentaje que es el estrés laboral, manejan un estrés laboral de más alto porcentaje que otras. Esta situación que afecta
su estado físico, mental, así como reduciendo tanto su capacidad productiva como persona, así como las de las empresas o instituciones y conllevando globalmente una pérdida de competitividad de las mismas. El presente trabajo, pues lo que abordaremos es el estrés laboral, en particular la vinculación con la problemática del desempeño laboral, intentando además de presentar las experiencias y recopilaciones de información de los trabajadores en la empresa editorial Océano de Colombia. Bueno, más adelante, pues estas recopilaciones de información se las daremos a conocer. Brindar un enfoque novedoso e integral, del mismo atendiendo a la presencia e importancia que gana en la modernidad. Se ofrecen recomendaciones acerca de su entretenimiento desde los planes personales y organizacionales. Entonces, pues, con esta investigación podemos mitigar o reducir el riesgo de enfermedades. En este rango implementaremos actividades de sano esparcimiento en estos procesos, beneficiando principalmente a los trabajadores de Editorial Océano de Colombia. Bueno, en esta investigación abordaremos los siguientes objetivos. El objetivo como objetivo general, determinar la influencia del estrés laboral de los trabajadores de la empresa editorial Océano de Colombia. Como primer objetivo específico, conocer los factores de riesgo que provocan estrés laboral en los trabajadores que incida a enfermedades laborales. Ese es nuestro primer objetivo específico y es muy importante porque pues lo primero que debemos dar a conocer son los factores que inciden a estrés laboral, a que los trabajadores se estresen. Objetivo número 2 es establecer el nivel de estrés de los trabajadores mediante la batería de riesgo psicosocial. El objetivo número 3 es diseñar estrategias de mejoramiento hacia los trabajadores, hacia el manejo del estrés de Editorial Océano de Colombia. Bueno, en marco legal, pues sacamos la legislación más importante, como la resolución 2646 hecha por el Ministerio de Protección Social, que ahí nos muestra la batería de riesgos psicosociales y pues nos da como definición que es un instrumento de factores de riesgo psicosocial en el trabajo que evalúa los aspectos interlaborales y extralaborales en condiciones individuales. Fue hecha en el 2008 y el principal objetivo es que busca proteger a los empleados de los riesgos psicosociales. La Incontec, que es la guía técnica GTC 45. Bueno, en esta podemos establecer las directrices para identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Esta identificación se hace a partir del panorama de factores de riesgo. Fue hecha en el 2010 para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Y por último, la resolución 2404 del Ministerio de Trabajo habla sobre los nuevos instrumentos para la medición del riesgo psicosocial, tanto específicos como generales, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y su frecuencia de aplicación. Fue hecha en el 2019 tiene como objetivo que todas las empresas colombianas sean de sector público-privado deben aplicar los instrumentos con el fin de identificar el factor de riesgo psicosocial. Bueno, aquí también es muy importante que si conocemos el nivel de estrés laboral que sufren los trabajadores de la empresa editorial Océano de Colombia, eh, podemos asimismo determinar el manejo, el plan de mejoramiento que se le va a dar a los trabajadores. Bueno, en el marco investigativo, pues las principales investigaciones que están relacionadas con el proyecto es obviamente pues los factores desencadenantes del estrés. En ellos encontramos la sobrecarga en el trabajo, que representa la asignación excesiva de actividades a un trabajador, la relación interpersonales, pues
En un empleado es la interacción cotidiana que tiene diariamente entre los miembros de un grupo de trabajo. Los conflictos de roles ocurre para un empleado cuando una persona de su medio ambiente de trabajo le comunica ciertas expectativas de cómo él debería comportarse. También es importante aquí añadir como factor de riesgo o sea, todos los factores de riesgo que provocan estrés. En ellos encontramos el factor de riesgo físico, puede ser el ruido, la iluminación. Esto hace que los trabajadores también sufran estrés laboral. El factor de riesgo biológico, el factor de riesgo químico, el factor de riesgo obviamente psicosocial, el factor de riesgo ergonómico, eléctrico, y también podemos colocar los factores públicos, ya debido a que en el estrés podemos encontrar consecuencias extralaborales que causan estrés. Bueno, los tipos de estrés. Tenemos el estrés físico, que es toda solicitud o agresión hecha por un organismo, va en perturbar su equilibrio biológico y hacer correr un riesgo. Las relaciones del estrés tienen por finalidad restablecer el mismo a fin de proteger al individuo. El estrés psicoemocional, el estrés psicoprofesional, el nivel de tensión y angustia. En el nivel de tensión y angustia encontramos los psicosociales, los emocionales y los cognitiva. Bueno, ahora hablaremos sobre la metodología, pues esta está constituida por un marco legal que seguiría para recoger la base de información de las investigaciones de la población, las muestras, las técnicas y los argumentos de recolección de datos y validez de confiabilidad de los instrumentos, es decir, es un análisis de las técnicas o un procesamiento y análisis de los datos, dando así un enfoque con un estudio enmarcado en la investigación, que esta es de tipo descriptiva, que la cual nos va a definir el tipo de investigación, la cual consiste en los hechos o fenómenos de los grupos o de un grupo con el fin de establecer la estructura o el comportamiento. De acuerdo pues a las definiciones de investigación, pues estas se determinarán en el nivel descriptivo y se procesará al recopilar toda la información relativa que es de parte del estrés laboral, pues en la parte administrativa, operativa, empresarial de la editorial Océano. Este es el enfoque, este es el enfoque que tenemos planeado pues para la editorial. Pues asimismo, pues planeamos que seguir un diseño definiendo las investigaciones de los campos, los cuales consiste en la recolección de los datos, mirar los índices de ocurrencia de los efectos, la manipulación y controlación de algunas variables con relaciones pues a las investigaciones que estamos realizando, las cuales están constituidas por medio de unas estrategias y adoptar un método investigativo para recoger los datos directa donde se ocurrieron pues los hechos y las investigaciones de ser controlados a nivel de ser manipulados. El alcance, pues el alcance pues es uno de los momentos de las investigaciones pues del problema, definiendo aún así los objetivos y el alcance de la investigación. Estos métodos pues son a nivel descriptivo y consiste en el cual nos vamos a enfocar, a determinar por cierto tiempo o utilizando cierto tipo de técnicas de entrevistas, ya sea individuales, análisis de hojas de vida, análisis de documentos, pues igual se pueden utilizar los instrumentos como la batería de riesgo psicosocial, cuestiones de fichas, registros y materiales gráficos. El alcance pues de la investigación pues va a determinar en consecuencia el personal de la editorial Océano cómo se va a ver afectado la productividad laboral y psicosocial. Pues en población. Pues la población, pues la definición, pues es el universo, pues es el conjunto de personas que se van derivadas hacia una conclusión que se obtengan de los elementos o unidades de las personas involucradas en las investigaciones, en la muestra.
pues es el estudio que se tiene que cumplir con las dichas características, los cuales tienen una antigüedad máximo de 5 años en el servicio mencionado de las empresas. Para la investigación de un 100% pues de la muestra internacional, intencional de los 32 trabajadores de la editorial. Bueno, aquí es En el importante, qué pena, es importante aclarar que pues como población en esta investigación está constituida por 7 operarios y 25 administrativos. Listo. Pues en el instrumento pues es la referencia de los cuestionarios que vamos a tener y que se deben utilizar pues como los formularios impresos, los destinos de objetos, los problemas en el estudio, pues las investigaciones y las consultas para llenar a sí mismo, pues de acuerdo a lo que estamos describiendo, pues se tiene que utilizar dos tipos de cuestionario, uno que es de pregunta abierta y otro que es de pregunta cerrada, pues los cuales van a tener un tipo de respuesta dicótoma que serán respondidos integralmente por cada trabajador. La validez y confiabilidad de estos documentos pues es elaborado con los instrumentos de normativa, pues también están expuestos, es decir, con la validez de a través de pues, los juicios de varios expertos. En los instrumentos vamos a realizar pues un cuestionario que digamos va por, uno pues por la edad, dos por el sexo, el nivel académico también toca preguntar cómo al trabajador se le tiene que preguntar que cómo considera su ambiente laboral. Bueno, aquí también estaban preguntas como considera que existe sobrecarga de trabajo en su jornada laboral, percibe que su rutina laboral produce alteración de su ritmo biológico y pues así sucesivamente determinaremos también Las otras las preguntas, respuestas para ejercer aquí el nivel de estrés de los trabajadores de Editorial Océano de Colombia a través de la muestra. La muestra pues va a ser el 100% de los trabajadores, lo que quiere decir que son 32. Con ellos vamos a determinar el nivel de estrés que sufren los trabajadores en la empresa Editorial Océano de Colombia de acuerdo a sus respuestas. también pues tendremos en las preguntas, sobre todo digamos al trabajador toca preguntarle cómo percibe su rutina laboral, si está alterando su ritmo biológico, pues obviamente que toca preguntar, esta pregunta es muy importante porque muchas rutinas laborales pues producen alteraciones en el ritmo biológico. Algunas personas por el estrés no pueden dormir, se ven físicamente alteradas. Entonces, toca hacer este tipo de preguntas, indagar exhaustivamente a los trabajadores el por qué. O sea, también hay preguntas que cómo le afecta física o emocionalmente cuando se le asignan las responsabilidades y digamos si estas decisiones son muy importantes. También tenemos una pregunta que es, ¿le afecta cuando la estimulación es lenta o monótona? Esta también va para los trabajadores. Considerando las condiciones laborales inadecuadas, afecta su rendimiento en el trabajo. En su ejercicio profesional ha presentado trastornos respiratorios, ha presentado trastornos cardiovasculares, considera que el estrés produce trastornos inmunológicos y usted o sus colegas presentan trastornos endocrinólogos. Bueno, a través del resultado de estas preguntas es donde determinaremos el tipo de enfermedad que padecen los trabajadores. Por ejemplo, si la mayoría ha presentado trastornos cardiovasculares, ahí sabremos en sí qué tipo de enfermedades producen estos trastornos, asimismo como los trastornos inmunológicos y los trastornos endocrinos. Así haremos conocer las enfermedades que van derivadas también del estrés laboral. Bueno, en la siguiente, pues va a ser, digamos, a las dos personales, pues el efectivo, pues no le vamos a preguntar, pues la especie van a ser 5 millones, esto va referente a lo de los presupuestos, con un total de los profesionales que se va a gastar 5 millones de pesos. Los materiales de insumo, pues como papelería, esferos, que van a ser para todos estos trabajadores
van a ser 100.000 pesos, lo que se va a invertir con las hojas y todo, pues en especie son 200.000 para un total de 300.000. Pues la campaña del nivel del estrés, para el manejo del nivel de estrés, pues se va a destinar 1.000.000 de pesos, para la especie 500.000 y para un total de 1.500.000. Para un total en efectivo de 1.100.000, para la especie 1.200.000 y pues un total neto de 9.700.000. Bueno, corrijo aquí, es, perdón, 1.300.000. Listo. Pues los resultados esperados pues es identificar pues los niveles de estrés laboral y plasmarlos, con los resultados obtenidos pues para los trabajadores de la editorial, identificar los factores primordiales y principales que provocan el estrés en los trabajadores, identificar las principales enfermedades causadas por el estrés de los trabajadores y pues de acuerdo al plan de mejoramiento, manejar de manejo del estrés ya sea el más adecuado para los trabajadores. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias.